Pamba, Eisha, Papeina, Coina, Ame, Ayuma, Inaguerumi, Bañan de programa, fin de programa entero, vete va a pejar, Guajira, Vagina, Jatora, lo hermano, fuera. Mira, aquí un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapo y de Pena, y apitazo para el TV. Ahí me llevo, imagina, pendiente, WhatsApp, PMBT y abrazo, rompe espalda entero, vete a ver, Abeisha, Jatora, edición número 574, Lomita. 574, edición número 574 de Torá, primera de Corintios, capítulo 6, Yahama Eseina, verso 11, tenón de otiore, miri que fuera fecha, jina, huilleque, entero de teape, me haya pues acá veo para rupiete, y en el estado, ya después ya vea, pecha veí, te tan bueno, piña de pejengue, fuera paraguayo, oña ya pues acá vejina grupo, jarupi, jaojendu, y pecha veí, ñane oyente, cuera, ñane endujana, cuera, oye, moña, cupitipe, ñane de ellos, ayuve, jina, Facebook, pibe, YouTube, pibe, WhatsApp, pibe, Telegram, pibe, parupiete, ñane endujico, y hija torá, y no lo hermano, cuera, este vaina, abu lleguen entero, vete a los amis, angiru, cuera, jina, oye, poi, o jina. Oye, que ñane na co tembia pope ha oye pues acá gusta algunos pe aunque a veces y me oye algunos y gusto hawihina a veces por un paiteña de calore peacha a todos los oyentes de ñane duda hina Facebook vive mi oñe enganchado jo ya yupi de amistad ya hina a pesar de eso yupi ojo de suscriptores hina YouTube va a para torcer hina para de coina. Bendiciones, hermano querido. Sí, oye, hay june, mi apoyo, nago, hija torajina, pe video, mi te echan anga muy, pecha pe audio, uta, lo mitad. Tamba, esa pe mucho, pe música paraguayo, mi, yo, bueno, abuye, apenas estaba coronel abogado y es y puta solo mitad, y me han hecho un día, yo y quieres a cotembia, pobre, a ñaño muestra caja, guacha, ha pepe muestra cancha ya vieron ha pepe ya miro se muestra cabe ha oyo hewi ya no está kwa puna pepe cuaro picua vera mu sai cuata sai cua vera mu pepe cuada por iba le vea a ver nació aprendí indio hoy cua puna ni por un bebé imagina este mal aprendí se me querí oye tema llegue más 595-985-162-975 y en el lugar cueva pero pica tú hoy cutu hoy papá con numerito y cuera ja un bo mañana de iñe pui audio tena catuñe ella ahí y cuera mensaje escrito ja la iñe ponando cuera a ver ya es compacteo sí refutaciones aceptamos también todo una vez que ven responsables a Pemoiñan de la versículo bíblico correspondiente porque a veces de uñan de la esa reputación de la yo pienso yo creo se me reveló y cuera vena y ya a veces que ya lea ya pues no lo instala ella poja a veces digo algunos hemos avisado por la bola y fácil que tende a responder a manajani pero y gusto pues la pesa o uno ya de la refutación ahora con la versículo bíblico ya se ya revisa anda a ver después y por abono pues se anda por ya a ver se cuando envía y preguntas a no responde digo se pregunta conocer tal programa tal versículo tal capítulo va por ando gurijando no leí anda peto pamo ahí a la hoy mero añete la pesa está allí y lo oye que jata ya de cuánta más evidencia güey donde hay por ni Facebook pero hoy me topamos ahí y tal ¿por qué no me responde cuando te envío el mensaje de WhatsApp? Porque ese WhatsApp y botar en buche la mensaje ese WhatsApp pero de a veces Facebook y catunda hechai YouTube y catupe chante ahí a pepe en uno programa de video y te chananga muy y pe y nada pejendu algo no ve por anduceno apego vamos a ese número más 595-985-162-975 no era línea personal a ver ya de está Paraguay beba hermano querido línea personal a ver llevarle ese millón a ver pero casi millón a la año putimo y ofrenda y fuera a pegar opinión a ver girada ya de cuál línea tigo ve pulsón hoy vamos a ver qué fuera ya de ayuno oración vigilia besa ella de consejería ya
Yareko ave oye ureano itañan de estudio cuera. Oreco evidencia cuera mía ya las capaité sí pecha más apoyan el ministerio pecha ni miña en el ministerio pecha ya cu ejina pregunta y respuesta sí para todo el día a la hora hoy ya esta es grupo esta en forma personal sí ya envía paité ya ojina sí pregunta y respuesta bueno vamos a otra cosa hina bueno, evidencia. Bueno, yo me responsabilizada. Se arecó evidencia de tal cosa. O se arecó otra evidencia, una vez otro o predicar, a veces ajeca pero a veces no hace tiempo. Pero hay responsable de la ceja arepea con audio de Pepe, no con audio de Pepe Gendú. Arecó evidencia, tengo tal documento de tal cosa que le estoy diciendo ahora, arecó documentos, arecó versículo bíblico, arecó evidencia escritural, arqueológica, histórica. Bueno, erumínase, pastor, tal edición, tal capítulo, tal versículo, erecuri, y pues, beta. Oye, va. Me sé yo entender, taina, pesa, es porque está hoy y que pues jugó, ya no en tu pues jugó. Nhưng mà he ai po puente Kyja bebé en duego bebé puente Kyja no ya esa pamo ina la esa sata la arroyo río jala nhưng mà timoy de la de puente y gusto ya digo ve yande aguinu hañande rendujara hañande pejengüe yashua pewa y bebé ina Lidia Yanderendú, bebé na puente que jave. Aui llegue, me haré ya pues acá vivi. A pecha veí ka asapa. Ka asapa, ve igual ka asapa. Especialmente a veñan de coronel Ogao, igual mañana de coti personaje. Bueno, a la vieja guardia, o sea, mi se porte ojo putima ko era ina mo ai me moviba. Pero ne mandu ata hina ka asapa. O sea, puka ia y poncho y pende mandu anaina. Pues estaba acá a Zapave y ya puse acá veina añane aguinuja añane pejen ya shua peguave y celino ca Zapave gua aui llegue ya puse acá veja día año ámbar este puane guay a veces entero este ve botamos por saludar con una se la vende penderera mi hija la va llevaba ya yo saluda paite daloida bueno ya es a mí a ver hemos ido una vez guri ese no es el problema si quieren pasar estos audios de cada hija tora en alguna emisora o pagase o vos asajan más pea según ese problema según este problema hay pone oñe en tu radio emisora veina cada hija tora vamos Brasil otro lado frontera otro bueno haga ya ni entera eso y por agua ahí hoy por ande hay una vez avisa mí no me como ine grabación hina tal familia con oreja no ine grabación hina ro pagar con hina espacio oñe en tu de programa oro de coco petit radio emisora Argentina por ejemplo oñe radio emisora acuérdate acuérdate ube bombo asa pero pape español peguave da igual se peguani peguave bombo asa más y cuira hija tora pero pesa oye este marique y por agua eso oye Mozambina con atembiapo y esa mi Peico hemos revisado el capítulo 6 verso 11 primera de Corintios. Alguien dijo que podría ser que este versículo tenga que ver con el bautismo en el nombre del Mesías, pero no hay rastro de eso. No habla aquí que el bautismo o inmersión y dice que hay que hacerlo en el nombre del Mesías. ¿O en qué sentido se dijo? Bueno, Vaigo 11:6 primera de Corintios. Vaigo bombardeara después el lunes guareo va. Y esa mío y la pregunta y nadie podría vea por lo menos podría ser que este versículo ahí a qué tamaño mía ya te coja Eva y bebé 6:11 primera de Corintios hoy por algo
Podría ser que este versículo tenga que ver en su trasfondo con el bautismo en el nombre del Mesías. ¿O cuál sería su análisis? Va por andú y ave, va por andú y donde ella por el análisis. A los estados respondemos no, y no, hay por evidencia, y no habla aquí de una inmersión o bautismo, no menciona el bautismo en el nombre del Mesías. Y a ver, Yareco, hay que entender también si hay forma o modismo que nosotros no conocemos para referirse al bautismo. Quizás si es así, podríamos decir que se habla de un bautismo en el nombre del Mesías. Bueno, ya tengo bautismo de hoy, ya inmersión, purificación, va cierto y tengo ya cuaco, jalanaña maneja y no mi término añade como bautismo allá oíma. Pero sí, hay purificación, inmersión, oye puro ahí. Entonces a veces que tú aparece la Biblia, por ejemplo en este caso, a veces y hay que analizar cómo o en qué término aparece, si es que habla del bautismo, según la Reina Valera. O si usted tiene en su Biblia BIM mejor explicado este versículo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el análisis, vamos a ver qué pasa acá. Ya oye ya que sí, que podría ser, otros y no, si a lo mejor ya hay otro término, y que tú existir otro término, a lo mejor oye el bautismo, pero en otro término allá. Esa es según entender a veces lo mitad. O a lo mejor así ahí que tú la traducción no puede ir a problema. A lo mejor Septuaginta del año 200 y la inmersión o bautismo, a lo mejor Reina Valera u otra jaisa. Pero en este caso yo creo que concuerdan. Y esa milla comparata los dos versículos 6:11 piora. Y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya, hay otro término. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, es cierto, estoy de acuerdo con uno de los comentarios que decía que quizás la Reina Valera usa otro término. Añade solamente ya es bautismo de Yiguá, pero Reina Valera a lo mejor el versículo oye puro otro término, oye refería al bautismo añandena ya pillé, porque ñandé solamente ya maneja palabra bautismo. Cierto, porque APG y según Reina Valera ya entendé por ahí. Y esto era algunos, pesa pues algunos entero. Va ella pues a propósito violadores de la ley, violadores de las leyes vigentes. O citar pecado es violación de la ley primera de Juan 3:4 allá. A propósito algunos pecados. Bueno, japeego pecha pues algunos pero con anga ya pelleyo hei papirema. Con anga ya peñemo potimba pirema. Con anga katu ya pemema te kobe potime ñanderuro vaque. El Mesías arera upe yanderute te pues tu maranga tu etero pibe. Bueno, pero guaraní medio sí. Ahí la palabra santificado, excelente. La palabra santificado tiene relación, sí, con sí, porque ñande ya entendían que el bautismo ñande ya es o inmersión, no es algo nuevo. ¿Para dónde hay invención del cristianismo? No, ya ni tampoco es una invención de los nazarenos, de los seguidores del Mesías del primer siglo. Esto ya se practicaba, ya los judíos, las tribus diferentes lo hacían para purificarse, y eso lo encontramos, esa era una orden, un lavamiento, una limpieza. Ahora coge pila y lugar de purificación, la pileta de purificación. Ellos lo hacían eso.
lo llamaban purificación. Después nomás ya cambió el lavamiento, se le decía también lavamiento. Upeñ llegó a traducir la Biblia o upeñan de baptiseín del griego, apellido asañan de español, ve traducir. A nivel de esa ahí. La Sagrada Escritura tuvo sus traducciones y algunos fueron escritos en hebreo y otros directamente ya si han sido escritos en griego. No le pusieron, en vez de poner el término ahí le pusieron en griego, le pusieron baptisein o hazañan de español de bautismo, pero el principio, la japó, se tiene en Israel, que era un lavamiento, una purificación, y ya pues pete y pileta ibe micbético era guayna ojo si la era exactamente a pepe de acuerdo con las y a pepe de ella purifica. Ese era un lavamiento, sí, y se le conoce, viene a ser lo mismo. Si yo digo el bautismo de los judíos del Antiguo Testamento o el bautismo de uno de las 12 tribus del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a eso, al lavamiento que hacían ellos. El término nomás que se tradujo en griego del griego al español, baptisein, bautismo. A nivel primo, estoy respondiendo esto porque veo acá preguntas que si el bautismo era un añadido enseñado por el Mesías. No. Te olvidas de que Juan también hizo el bautismo. Te olvidas de que Juan estaba bautizando. Entonces es que se ve que ya se hacía eso. Sí, y ya explicamos, los sacerdotes, eso tenían que hacer, lo que tenían que entrar en el templo, lo que tenían que purificarse, que estaban en una etapa impura. Para ya leían la Torá y los 5 primeros libros. Y de ahí ya viene eso. Esto no es algo nuevo. Acá vos te olvidas de Sarain de la Juan. Juan también hacía bautismo, no solo el Mesías. O sea que no solo los discípulos del Mesías. Pero ya se explica. Acá hay un montón de preguntas referentes surgen montones de preguntas referentes al bautismo que yo ya había respondido. Pero ya responde Pama, ya estudian Guare Juan. ¿Por qué Juan bautizó? ¿Por qué el Mesías se dejó bautizar? O y ese no está. Les recomiendo, pues en Domina, hija Torah, bebé, y que YouTube es a estudio de Juan. Si no, güey, para explicar peste, y ya avanzada ahí, Corillo. Y allá avanzada ahí. Alguna cosa sí vamos a ir explicando acá, por ejemplo. Sí. Vea con pregunta. O lloras hoy con otro. Habla del. Yo creo que. ¿Sí? Yo creo que habla del bautismo en el nombre del Mesías, solo que en otro término que nosotros desconocemos. 1 Corintios 6:11. Bueno, a ver, estamos en eso. Ya se están con esto era alguno más, ya habéis sido lavados. Bueno, pero ya explica más, lavados. Dice, peñemos garaíma, peñemos yajuma, peñemos ñapumima. Entonces, ¿qué pasa? Que en mucha mente cuando habla de lavado solamente piensa de que fue perdonado. No. Para ser perdonado, primero se tiene que hacer el lavamiento en la enseñanza del Mesías. Según Hechos 2:38. El lavamiento. Pedro y Hechos 2:38. ¿Ve? Ella moñapumío, ella bautizado, ella sumergido, Uruguay. Y perdón total de pecado. Pero en el nombre del Mesías. En el nombre del Mesías, vayan de siempre llambo eco, algunos entendemos, a otros no entendéis bien llambo ejina. Y ahí no queremos refutar porque encontramos 2 bautismos y le estamos explicando qué fue lo que pasó. Solo hay un bautismo. Nosotros sí encontramos 2 bautismos. Ya topado 2 tipos de bautismo, trinitario y en el nombre del Mesías. Pero qué pasa que algunos se confunde, maite a la yeyapota, la omboea que mi
apóstoles o el Mesías y le estoy enseñando, le estamos demostrando con evidencia que los apóstoles no inventaron el bautismo en el nombre del Mesías, sino eso fue una orden del Mesías y estoy dando la evidencia. Vamos para lo falsificar la versículo. Vamos a aprender ahí lo mitajina. Bueno, estaba ebe coña jepe con pregunta y oñe lanzar cuepe hoy que ya acá me curi. Entonces ya está y ve más ya esa pea hoy hina ya hago programa lo pibe ya hasta ya muy que porque está y ore con la pregunta acerca del bautismo, pero a ver ya hasta ya muy que porque si no repetir para llegar pues la es más otro programa. Ya es mi exactamente, el lavamiento tiene que ver entonces con una inmersión o a lo cual nosotros le llamamos bautismo. Según entiendo, sí señor, así mismo es. Ya habéis sido santificados. Acá también la palabra santificado. ¿Sí? Para se vea, ya habéis sido, ya nepotimas, allá ella apartamos para el Todopoderoso, por medio, antes que nada, de tu decisión en el bautismo en el nombre del Mesías. Ahí se te perdonó totalmente tus pecados en Pedro, Hechos 2:38. Recibiréis perdón total de pecado y el don del Espíritu Santo. Ya es el beneficio del lavamiento y santificación en el nombre del Mesías. Porque Pepe, yo creo que según la Reina Valera ya es a mí, ya habéis sido justificado. Ahí está, haber sido justificado en el nombre del Señor Jesús y Reina Valera. Ahí se vea, ya nepotima, ella perdonambama, ella yo heipama, y ella pomalan de niña pumi, ella perdonamba y tema, handere y mema aceptado delante del Padre, como inocente, como si fuera quien de ni un beba la justificación, ya totalmente perdonado. Pero o aclarando en el nombre de quién, del Mesías. ¿A dónde te lleva esto? En Hechos 2:38 y en los 11 versículos que habíamos compartido hace poco. Ya me cuadra para morir, pues camina, ya explica para el tema Guribe. Ya explicamos el bautismo, ya hablamos mucho de eso, ya explicamos a Juan, ya explicamos a Efesios, ya explicamos a Gálatas, ya explicamos a BM Corintios, Gurira muy te, lo itayures jamás el versículo, iba otro versículo, aparte de Hechos 2:38 que habla del bautismo en el nombre del Mesías, le habíamos dado 10, 12 versículos. Allá aclara paite, ya explica paite, y toda la evidencia. Un solo bautismo de dije yo vengo apóstol Pablo. Un solo bautismo ahí. Efesios 4, digo, ya estudiaba en Guaregua. Pero lo están en duda, es lógico. El Mesías una forma a discípulo Pedro uge y otras formas peña de confundir porque Pablo uge y un solo bautismo y pongan a de ya con dos. Inclusive habíamos entrado en debate en un grupo de pastores y teólogos en donde terminaron Jacipe aceptando un solo bautismo y reconociendo el bautismo falsificado y gracias a los documentos y a las evidencias bíblicas que le habíamos dado. Bueno, aunque no todo, pero y aunque con toda la evidencia y llegué a escuela o seguí en el bautismo inventado falsificado de Mateo 28:19. Y encima que ya se sacaba y te con la evidencia, documentos escritos y bueno, pero bueno, eso ya es. Acá respetar a UPEA como un solo bautismo y no va a respetar. Pero lo que no me pudieron responder y no van a responder más y quedó en el tapete. No sé, cuando mandó a debate ya comentamos. Que si hay dos bautismos, según ellos dicen que los dos es válido y se van a quedar con el bautismo de Mateo 28:19. Y cuando le presentamos la evidencia de que eso no fue lo que dijo el Mesías y que Pablo y un solo bautismo, mala valeta bebé, mala validata. Diga, estoy en validad dos bautismos y no me respondieron a vez. Bueno, a puta peme y la pregunta es mi o duda lento y ya vengo lo icota. Bueno, está aclarado este tema.
quería votar a comparar con el manuscrito del año 200 que vos dijiste que tenés. Bueno, esa es eh, la Biblia Bimbe Yarecoina. Oye, mujer, se le llama también a ese Septuaginta. Sí, Septuaginta del siglo II. Se ha traducido al español. Está la Pesita aramea también. En traducción española también. La misma cosa, el mismo año peguare. Latiman de la sayete y de cuatiañe es a imumburisu indica tu hija sacar su escuela estaba estamos ahí con el programa Rupibe o pillaje no lo igual. Ya esa mía, ya puedo tener la comparación. Ya esa hoy para no es manera de conclusión. 6:11. Y esto era alguno de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya han sido justificados mediante el nombre del Maestro Yahoshua, el Mashiach, y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Bueno, a no ser de que en vez del Señor habíamos dicho el Maestro. Sabemos que el título Señor se agregó en muchas partes también, eh, en el griego. Curioso. Bueno, Yeshami, ahí ya haber algún comentario y nada de provechoso mía. Gatos en ya. En síntesis, ¿cuál es su análisis? ¿Cuál sería su análisis de Efesio? No, Primera de Corintios, ve amigo o amiga. 6:11. Mi análisis sería que sí, que habla del bautismo. Conforme a las explicaciones y hay algunos, a lo mejor sí, tienen razón lo que dicen. A lo mejor, oye, es el bautismo, pero en otro término, pero oye, de ya desconocer porque allí puro y una explicación muy acertada también hace Utauga. Cierto la ella, se opinión final, que sí, acá está hablando del bautismo. Bueno, Dale, mina ya poti investigación y curilla ya te copa ya luego haber coti documento ya respecto a este versículo curilla botija mueve. Bueno, ya que algunos dicen que solo está hablando de la santificación que se da por medio del Espíritu Santo. Usted me dice si realmente habla de algo más profundo. Primera de Corintios 6:11 y llego a otra pregunta. Ahí compa, ella ahora le para mí dije a ver, acá ya está. Y podría ser que este versículo tenga que ver en su trasfondo con el bautismo en el nombre del Mesías o cuál sería su opinión, ya que algunos dicen, a continuar, ya que algunos dicen que solo está hablando de la santificación que se da por medio del Espíritu Santo. Bueno, ya responde también, ve ahí, hagan entender más. No, por un lado es cierto que también somos santificados por medio del Espíritu Santo, eso es categórico. Pero apengo no de ir de que solo está en acción el Espíritu Santo de por sí. Apengo de oñe ti lavamientos a ti justificación en el nombre del Mesías. Obviamente, analizaron Hechos 2:38. Me está en cuenta que está hablando del bautismo en el nombre del Mesías y no solamente de una santificación por medio del Espíritu Santo como eres de algunos y pechan. Bueno, a raíz de la pregunta que surgió el lunes, en algunos grupos estaban analizar y vipeaje y no. Por lo menos Apple no habla del bautismo en el nombre del Mesías. Acá habla de la santificación por medio del Espíritu. Pero, ¿cómo se da la santificación por medio del Espíritu? En este caso, Apple, vea con versículo. Un lavamiento primero. Oye, ¿qué en acción el lavamiento? O sea, el bautismo.
No está hablando solo de un poder que purifica. No solamente estamos encontrando la acción del Espíritu Santo, pero hay otros elementos: el lavamiento, la santificación, la justificación. O sea, anilla ya voy que pau mías allí puro solamente el Espíritu Santo allá. Entonces ya nos hemos metido análisis medio incompleto. Ese es culpa y mira. Sí, hay acción del Espíritu Santo, es innegable, pero a consecuencia de que va con Ayana, ¿ya? Según lavamiento, ¿veis? Eh, santificación, justificación, sí. Y todo el año ahí opera el Espíritu Santo. Ni uno no joyo yo se necesitan los unos a los otros. En este caso, no está hablando de un solo elemento, de una sola cosa. Yeshamim, según Pedro, en el lavamiento, en el nombre del Mesías, bautismo, uno recibe perdón total de pecado. Esto es la justificación por gracia. Y el don del Espíritu Santo, ver Hechos 2:38. Es decir, que primero viene el perdón total por el sacrificio del Mesías y por el lavamiento en su nombre. Luego, en segundo paso, la llenura del Espíritu Santo. Este lavamiento en su nombre, que es el segundo paso, después del sacrificio por nuestros pecados, es el bautismo. Bueno, vaya a aclararme ahí, Guri. Estoy entresacando esta investigación que estaba haciendo allá. Segundo paso, la llenura del Espíritu Santo. Oye ahí. Bueno, esto confirma nuestra santificación y nos mantiene en obediencia al Padre para no salir de la santidad. ¿Cómo se sale de la santidad? ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Dos preguntas ya. A ver. Llenura del Espíritu Santo. Exactamente. Estar obedeciendo al Padre. El que está lleno del Espíritu Santo obedece al Padre. Aquel que niega la existencia del Mesías, aquel que niega las verdades o hago de escritura comprobadas, porque hay algunas falsedades que se presentan como verdad. Este está lleno del Espíritu Santo. Ezequiel 36:27 bella topa ejemplo de la llenura del Espíritu Santo. Permanecer en la promesa, permanecer en la obediencia a los mandamientos establecidos y vigentes en este tiempo, no a los 613 en su totalidad. Porque desobediencia es caer de la gracia o estar en pecado. Y obediencia es obedecer los mandamientos y estar en la gracia. Ezequiel 36:27. ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo? Para obedecer los estatutos y mandamientos. Pero ya la fuerza ya obedece. Ese es el primer motor para el cual se nos dio el Espíritu Santo. Ya muy en marcha, vea. A otra cosa, vamos a la llenura del Espíritu Santo, no sé de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34. Analizamina Jeremías 31, 31, 34. Halanden de ella, pues no les iba upebe. Yo estoy lleno del Espíritu. Analizamina Ezequiel 36, 27. Handen de ella, pues no les iba upebe. Va, ese bionde está ahí lleno del Espíritu Santo. Al cumplir este requisito de Hechos 2:38, es el mismo Mesías que derrama el Espíritu Santo en nosotros. Imagínense, qué lindo. ¿Saben? El requisito ahí también se recibe el Espíritu Santo por medio de este acto. De Hechos 2:38, el bautizarse en el nombre del Mesías. A ver, al cumplir este requisito de Hechos 2:38, es el mismo Mesías que derrama el Espíritu Santo en nosotros. Tito 3:6. Estando justificado, regenerado y lavado, la vida pecaminosa, citado en el verso 9 y 10, queda borrado. Se produce la nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Deja Pepe Opala ese pequeño análisis y opinión. Entonces, por lo cual respondemos a la pregunta de que este versículo, donde claramente
me estaban algunos diciendo, no, habla del bautismo, otros diciendo no ñe, otros a lo mejor oñe, pero en otro término sí está hablando del bautismo en el nombre del Mesías. Ella aclaramos, ella explicamos. Lavamiento, justificación, santificación, ya manejaron mi término conforme a la exégesis hebrea, a su original hebreo, término hebreo, esta y ven significado ya topas ahí profundo, vean ya de esa mumbaibelo. Bueno, y esa mi ave pero vaya otro análisis. Este ya es, están pidiendo transliteración, pero ese ya de otros versículos. Bueno, hoy besamos, a ver llamamos ella, pues viendo en pocos días, hoy me vamos a pedir con alguna duda respecto al bautismo, a la santificación, a la justificación, esa camona ahí ve. PSI, use la vende mensaje, peñe conectarse en Dialma 595-985-162-975, use la vende mensaje de forma personal, o si no, me ofrecen en dos grupo, ve. Tera veces en Drogina, Facebook, YouTube, WhatsApp, Telegram, use con WhatsApp, alma 595-985-162-975, la vende preguntas añacetas, yo hoy invité la evidencia de que, bueno. Enseñamos ella, pues venían de enviar poco de Araguay y yo topata con éramos con emo, para comprar más era Gina Beca, hija, toralo hermano, shalom, bendiciones, hasta mañana.